El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Hola, hola, feliz domingo para todos. Claro que sí, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana. Ya estamos dispuestos a compartir este espacio que tiene que ver con seguir mostrando toda la diversidad que existe en este camino por tener o no tener hijos. Claro, aquí saben que aparecen todas las historias, todos los testimonios, aquella observación que hace cada uno sobre lo que interpreta acerca de lo que es la maternidad y o paternidad, entendiendo también cada una de estas opiniones como válidas. Desde aquel 2017 que iniciamos con esta propuesta que es tan única, ¿no? Que es tan particular y que tiene que ver, insisto, con naturalizar y terminar con mucho condicionamiento y con mucho mandato acerca de todo lo que esto refiere y significa. Y a propósito, hoy vamos a hablar de lo que es quizás tener la condición de discapacidad y elegir ser mamá, porque todavía circula desde el imaginario social esto de no entender que una mujer con cualquier condición de discapacidad también puede expresar este deseo, este anhelo, en definitiva, esta elección. Por eso vamos a conocer su historia. Ella hace muchísimos años que viene trabajando incluso desde las redes sociales, desde las plataformas, para cambiar todo este paradigma, ¿no? De la sexualidad y la discapacidad, porque ella es mamá. Yo la considero una mamá pionera, referente, porque claro, hace muchos años ella tomó esta decisión, incluso hoy está al frente de la red, ¿no? De padres con diversidad funcional, es activista también y como dije, ha tomado esta decisión, más allá de tener osteogénesis imperfecta, que es huesos de cristal, así que ya la saludo a Raquel Gómez Abi. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Karina? Un gusto otra vez encontrarnos. Claro que sí. Bueno, si Esta bien a Raquel la hemos entrevistado en varias oportunidades para la otra producción, es la primera ocasión que tenemos hoy en ¿Y ustedes para cuándo? De conocer su historia, ¿no? Hay mucha gente que te conoce, de hecho, sos referente en esto de tener una discapacidad y haber elegido ser mamá. Pero bueno, vamos a ir desde el principio. ¿Cuándo es que vos empezás a pensar en esto desde siempre? Digo, ¿fue como un deseo, un anhelo? ¿Qué es lo que pasó en tu vida y la maternidad? Bueno, mi historia por ahí es particular en este aspecto. Cuando era muy joven, siempre tenía como la ilusión, tenía ahijado y mucha relación con mi sobrinita. Entonces me gustaban mucho los chicos y me seguían mucho los chicos. Ellos venían todo el tiempo. Ahí yo tenía pensado interiormente, qué pena no poder, porque yo también de alguna forma me había auto creído de alguna forma, ¿no? A veces eso que escuchaban en algunas, en la sociedad, ¿no? En mi época, yo tengo más de 45, 45, entonces eh, la verdad es que se escuchaba mucho, había mucho tabú, mucho más que ahora, y, y como que de alguna forma se censuraba mucho más el hecho de tener una relación, un noviazgo, una profesión, trabajar, casarse, tener hijos. Entonces, de alguna forma era como algo que pensaba, pero en la intimidad era algo que me gustaba, pero no me animaba en ese entonces a poderlo expresar, ¿no? Después, con los años, sí lo fui haciendo, pero encontraba diversas respuestas, ¿no? Uy, qué difícil, bueno, como que algunos no me daban mucha bolilla en eso, y la vida seguía, ¿no? La verdad es que no tenía todavía una relación eh, eh, estable de matrimonio o de pareja, entonces, bueno, como que era algo, un pensamiento y pasaba. Llegó un momento, a los 30 y algo, en que yo ya, mi meta había cambiado.
mi meta ya no era tener una pareja, por ejemplo, o me pude recibir de procurador, trabajaba y mi meta era mi casa, vivir de forma independiente. Y la verdad es que toda mi energía estaba ahí. La verdad no se me pasó más el hecho de tener intención de ser mamá. Wow. Y bueno, así comenzó, digamos. Y la verdad que te escuchaba, ¿no? Y claro, uno dice, ¿no? Hace muchos años atrás y aún hoy, esto de todavía el hecho de tener una condición de discapacidad y ejercer, ¿no? Este rol de mamá, de papá, se sigue viendo, ¿no? Como una cuestión, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a poder? ¿No? Esto de la mirada siempre asistencialista, que siempre la persona con discapacidad tiene que ser ayudada, ¿no? Y que en este caso no puede ser ella la que esté asistiendo o ayudando a un otro, ¿no? Es como esto desde el imaginario social que lamentablemente aún sigue circulando, pero hace unos años atrás, y como vos lo estás manifestando, era mucho más, ¿no? Este condicionamiento, este mandato, esto, bueno, de la sexualidad, si se quiere, y las personas con discapacidad, ¿no? De eso no hablemos, y bueno, y ni siquiera pensar en que una mujer con alguna condición de discapacidad elija ser mamá, ¿no? Bueno, eso quedaba totalmente relegado. Y en tu caso, bueno, fuiste como una visionaria y como una pionera, ¿no? Cuando tenías 30 y pico y cuando tomaste la decisión, como vos decís, ya no solo de compartir en pareja, sino de ser mamá. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir, Raquel? Bueno, ahí es cuando digo, pasó un poquito de casualidad, digamos, porque mi deseo, como te digo, había cambiado, se había quedado o dormido, tal vez, no pasaba por ahí en ese momento, y en realidad el destino, la vida, no sé qué sucedió, porque mi pareja no había tenido hijos antes, y la verdad es que se había hecho un estudio también, él no tiene discapacidad, Ujú. pero se había hecho estudios previos y salía que tenía muy baja probabilidad de poder ser padre. Eso en su anterior matrimonio. Entonces, era algo que yo me cuidaba si tomaba pastillas anticonceptivas, porque sí a esa edad, como te digo, no era mi meta, ya me sentía que estaba como en otra etapa de mi vida, y me abocaba a mi pareja y a mi casa, y a mi profesión en ese momento. Claro. Entonces no pasaba por ahí. Sin embargo, digo yo, tuve unas anginas muy fuertes, me dieron un tratamiento a largo plazo de penicilina que habría anulado los efectos de las pastillas anticonceptivas. Digo habría porque es así, no sabemos cómo sucedió, siendo que él tenía muy baja probabilidad y yo sí me cuidaba. Claro. Y la verdad es que algo que quiero destacar es que, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, es que no lo pudieron ver. Yo fui a un ginecólogo y demás, no tuve síntomas de embarazo tampoco, pero sí fui porque era mi médico de cabecera, justo un ginecólogo. Entonces le dije que como nos estábamos por mudar, le digo, mira, mis periodos están variando. Me dice, es estrés, y, y me dice, aparte vos tomás pastillas, es imposible. Ahí quedó. Yo sí me sentía diferente, pero no tenía síntomas, diferentes. Mirá vos. Entonces, insistí, y acá es donde yo digo que tiene que ver, ¿no? Fui 3 veces en diferentes meses al mismo ginecólogo a decirle que algo me estaba pasando, no sabía qué, pero algo me estaba pasando porque me sentía diferente. Y ninguna de las tres ocasiones me hizo hacer un análisis de embarazo, por ejemplo, ¿no? Claro, como Ni que lo siquiera me lo descartaba preguntó. ya rotundamente, como que vos no podías estar embarazada, con esa seguridad. Claro, eso fue algo que después, ante la realidad, ¿no? Dije, wow,
un médico que tantas veces tuve que insistir, ¿no? Porque yo le dije en la tercera vez ya, le digo, mirá, es verdad que estoy viviendo un poco de estrés por el cambio de casa y demás, que me tengo que ir adaptando, pero algo más hay, yo sé que tengo algo más, tal vez sea una enfermedad, algo que está empezando, y necesito que me mandes estudios para hacer. Y le pedí una ecografía abdominal en ese momento porque yo pensé que era, porque estaba un poquito hinchada. ¡Wow! Es tragicómico lo tuyo, Supuestamente. Raquel, Sí, claro. Sí, sí. la verdad es que hoy me río, pero me hizo enojar mucho en Sí, me su imagino. momento. Ujú. eh, y bueno, el yo pedirlo, bueno, me lo dio, yo pedí ambas, abdominal por parte hepática y también ginecológica, por un tema de descartar todo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero no pensaba yo que estaba embarazada en ese momento. Y, y bueno, cuando fui al obstetra, a la ecografía ginecológica, yo le decía, fíjate bien si aparece algo que pueda tener, porque la verdad es que sí me siento rara, y él me dijo, mira, yo te voy a decir lo que tenés, así. Y me mira y me dice, mírame, y me dice, estás embarazada. Wow. Así que lo supe con la ecografía y me dijo, ya se nota que es. ¿Querés que Claro, te ya lo está, diga? hasta había avanzado, claro. ¿Querés que te lo diga? Sí, es un varón hermoso, me dice. Y bueno, la verdad es que me fui con mi ecografía y, bueno, la sorpresa, ¿no? Y demás, eh, porque ya te digo, no, las circunstancias anteriores que te conté no era algo que preveíamos, pero bueno, me fui de nuevo al ginecólogo que no me había dado nada. En la otra ecografía me había salido súper bien, no tenía nada, solamente estaba embarazada. Y le dije ahí, me dice, ¿y qué novedades hay? Estas, y le mostré la ecografía. Y, Tremendo. y, y ahí está el punto también de nuevo, se enojó. Me dijo, pero vos, ¿cómo quedaste embarazada que podés llegar a heredarle al bebé la enfermedad? Ujú. Porque ahí, bueno, después contamos mi condición y la verdad es que me enojé tanto que no volví más, me retiré mi historia clínica de ahí, en ese momento me parece que no era una respuesta que un profesional debía darme Totalmente. Y y eso te iba a preguntar, Raquel, ¿no? Porque claro, más allá de estos miedos, ¿no? Que siempre circulan, sobre todo en las mamás primerizas, ¿no? Esto de, bueno, el desconocer, estos cambios en el cuerpo y demás que empiezan a suceder, pero en tu caso toda esta mirada, ¿no? Que antes decíamos al presentarte que puede seguir ahí apareciendo, incluso hoy, en los profesionales médicos, ¿no? Cuando una mujer con discapacidad elige ser mamá. Y bueno, y esta contestación que no me sorprende, ¿no? Que te pudo dar en esa ocasión, el decir, bueno, vos teniendo osteogénesis imperfecta, ¿no? Como decíamos al presentarte, huesos de cristal, ¿cómo viniste a quedar embarazada, ¿no? Con todo el peligro que eso implica, ¿eh? No solo para vos, sino también para tu futuro hijo. ¿Y vos cómo lo tomaste en ese momento? Digo, bueno, ya esa contestación me imagino porque diste media vuelta, ¿no? Y dijiste a este profesional nunca más, pero ¿cómo empezaste a transitar toda esa etapa de embarazo? Porque me imagino también frente a todo lo que ahí va surgiendo en tu contexto, no sé si más cercano, qué te decían tus allegados, ¿no? Ante esta novedad tan importante y tan transformadora en tu vida. claro, un cambio terrible, todo el viaje, ¿no? A casa ese día, bueno, me había acompañado mi mamá, porque ella también estaba preocupada de que yo le transmitía, no, mirá, me siento rara. Mi mamá está más loca que yo, así que lo tomó bien. Yo siempre digo, no, pero bien, ella se puso contenta, entonces fue más fácil en ese aspecto, ¿no? Pero digo, después cuando ya llegas a tu casa y ya bajas un poquito todo lo que se viene, porque yo ya tenía un embarazo
con unos meses avanzados y no había hecho nada de lo que hay que hacer. Yo seguí tomando las pastillas anticonceptivas, por eso pensaban que me seguían viniendo mis periodos, pero en realidad eran pequeñas pérdidas que estaba teniendo. Y, y no había comido potasio, todo lo que tiene que hacerse en los 3 primeros meses, no había hecho nada. Entonces eso provocaba un poco de miedo, ¿no? Más Claro. allá de también mi patología, que si bien en la ecografía lo vieron bien y todo daba ok, había que seguir exhaustivamente controlándolo, ¿no? Los miedos con respecto a mi condición por mi patología sí existían, pero bueno, ya yo creo que en esa instancia ya era, vamos a lo que viene y no importa, o sea, acá estamos, la vida para mí es muy importante en cualquiera de sus formas, y es totalmente respetable, pero al punto máximo, entonces no había dudas en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, con miedos y haciendo todo rápido para poder llegar a controlarme lo más posible y seguir transitándolo de la forma más tranquila posible. Sí, cuando mi mamá recuerdo que se lo dijo a un tío mío, que fue la segunda persona que se enteró, recibió una respuesta fea, me la vino a contar y está loca o cómo vas a Claro. hacer ahora, como que ella lo iba a tener que cuidar. Y entonces la verdad es que decidimos algo en ese momento y en el contexto en que yo estaba pasando, eh, de enterarme en ese momento, de ocultarlo un par de meses hasta acomodarnos nosotros emocionalmente también, Sí, ¿no? Para sí, poder responder ante eso y cuidar al bebé. me Así que imagino. durante 2 o 3 meses no lo dijimos, solamente lo sabía mi pareja, mi madre y una amiga mía. Y bueno, como resguardar un poquito eso para poder estar más fuertes también para las respuestas, porque la verdad es que cuando yo recibía una de esas respuestas a mí me daban contracciones. Wow. Eh, entonces era muy movilizante y yo en ese momento quería preservarlo al bebé de cualquier eh, malestar, porque bueno, sabemos que los bebés tienen una conexión directa con la mamá y si uno se pone nerviosa, obviamente que algo les llega, entonces cuidar eso, ¿no? La importancia de cuidar. Exacto. Eh, Y Raquel, bueno, y llegaste con toda tu etapa de embarazo a término, contanos cómo fue esa experiencia, digo, a modo también de concientizar, ¿no? Y un poquito también contestando a todos esos prejuicios que ahí circulaban en aquel momento y que, insisto, hoy no es que han desaparecido, ¿no? Porque hay muchas mujeres con la condición de discapacidad cual fuere que siguen enfrentando todo este tipo de comentarios, ¿no? Y ni siquiera pueden expresar este deseo de ser mamá. Así que con toda intención te pregunto, ¿cómo fue en tu experiencia? sí, esto pasó hace 10 años, porque yo quedé embarazada ya grande. Y, y bueno, yo noto cambios, igual en estos 10 años noto muchos cambios, pero todavía falta. La verdad es que eh, se suponía que iban a tener que hacerme una cesárea bastante antes, porque yo soy muy bajita, mido 1,20 y por mi seguridad, si bien cada 15 días me hacían ecografías y demás para controlar todo y todo daba bien con el bebé, se trataba de preservar mi estructura, ¿no? Física, porque mis huesos son muy frágiles y ante todos los cambios que vive una mujer, óseos, incluso porque el cuerpo se va preparando y se va modificando, y también el tamaño del nene que era común, normal, y yo soy muy pequeñita, entonces se pensaba que a la semana 32, 33 se iba a llegar a una cesárea. No sucedió, yo lo tuve con una cesárea programada en el séptimo mes, y fue no, en el octavo mes, perdón, en el octavo mes, eh, y pesó 2 kilos 590,
faltaba un mes para que se desarrolle, pero se hizo en ese momento porque ya él no estaba girando, él Claro. ya se había quedado en una posición y ya no tenía espacio para girar. Si bien los dos estábamos bien y fue todo súper tranquilo, era un momento como para hacerlo Preservar y porque cuidar, claro, claro, uh-huh, lo mejor posible en toda esa instancia y en esa etapa tan particular. Y hoy, bueno, ya pasaron 10 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene hoy ese hombrecito? sí, dije 10 y acaba de cumplir hace una semanita 11. Ajá, Si me escucha me va a matar porque viste que ellos cuando cumplen quieren que uno diga la que es y bueno, es claro, así. Todavía me cuesta acostumbrarme, tiene 11 y, y bueno, para los que no nos conocen, él no tiene ni patología, él es absolutamente convencional, digamos, sí, y, y bueno, y vivimos a partir de eso muchísimas experiencias juntos que nos hicieron crecer muchísimo a ambos, ¿no? Obviamente ajá, que a mí me cambió la vida, pero realmente también en el colegio, ¿no? Yo lo traslado mucho al colegio. Yo trabajo en cooperadora desde que él empezó el jardín, fui pasando por las distintas, porque veo el valor de también llevar a la escuela estas realidades, ¿no? mm, A mí los nenes cuando estoy ahí, a todos nos dicen seniors y dicen la mamá de Galo, la mamá de tal, y lo ven con una naturalidad tan maravillosa que digo, qué difícil, qué diferente, ¿no? A las respuestas que yo a veces me encontré a lo largo de mi embarazo, los primeros años, ¿no? De maternidad. qué lindo, Raquel, me encanta que lo estés transmitiendo porque no, es un modo también de poder naturalizar esto, ¿no? De una vez por todas, y si bien sí coincido con lo que decías antes, hemos avanzado, bueno, todavía nos falta, ¿no? Esto de entender que cada persona puede elegir quién quiere ser, lo que quiere hacer, y esto aplica, claro que aplica a las personas con discapacidad, y bueno, y en este caso en lo que refiere a la maternidad y o paternidad. Y esto que vos también hacés, porque lo solés publicar en las redes sociales, ¿no? Que a veces, bueno, salís de la escuela, ¿no? Y venís transitando con él, y esto que también demuestra que vos podés ser una mamá como cualquier otra, ¿no? Que allí va a buscar a su hijo a la institución educativa, ¿no? Y que me encanta que, bueno, que los compañeritos de él también puedan apropiarse de eso, ¿no? De forma natural. Y la pregunta del millón, ¿no? Durante todos estos 11 años, ¿cómo ejerciste esto de ser mamá? Digo, con algunos apoyos, acompañamientos. Contame porque también con intención te lo pregunto y a modo de desmistificar todo lo que ahí circula y que tenía que ver con esos comentarios que te hacían, ¿no? ¿Cómo vas a ser vos, ¿no? Teniendo huesos de cristal para educar, para criar a un niño. Sí, la verdad es que yo cuando estaba embarazada, cuando me enteré, pensé que iba a ser difícil, porque el panorama que yo sentía que muchas veces me transmitían era ese, y sinceramente puedo decir que fue más fácil de lo que yo en ese momento supuse. Eh, Todo con adaptaciones y al principio me pasó desde tener que adaptar una cuna para yo sola poderlo atender, poderlo sacar o cambiar un pañal. Eh, y me acuerdo que buscaba mucha información yo sobre mamás en sillas de ruedas para poderme acondicionar mi casa para ser lo más segura posible cuando estaba con el bebé sola, que era la mayoría del tiempo, porque en mi caso luego justo me separé, bueno, de común acuerdo todo, pero bueno, tenía que transitar la maternidad, yo vivo sola con mi nene y, Claro. y lo elegí también así, si bien hay familiares que me venían a visitar, pero no convivían conmigo, entonces en el día a día sí tuve que generar eso, que después me hice una cama, que me acuerdo que la hice un corral enorme, la cama de 2 plazas la transformé en un corral de juego con los que las mamás compran
esos cuadraditos, bueno, yo tuve que hacerlo así, transformé una cama con una baranda y yo me metí ahí con él. Yo disfruté mucho mi maternidad, porque recuerdo que como estaba al mismo nivel de la silla, podía yo meterme ahí a jugar con él, porque yo no podía bajar al piso, al suelo a jugar con él o ayudarlo. Entonces no me quería arriesgar que le pasara un accidentito de esos que los nenes a veces, y él estuviera en el piso y yo no pudiera asistirlo rápido. Entonces generé ese espacio que la verdad es que nos ayudó un montón a poder compartir todo el tiempo juntos que quisimos, y él tenía su cunita de dormir, pero ese era su espacio de juegos. Después sí tuve un lapso de tiempo, una niñera que cuando él empezó a caminar, que me ayudó un poquito en esa parte motriz que empezaba, ¿no? Que igual faltaba un montón y yo me quería matar porque en ese momento sentía que tenía una asistencia. Y después la verdad que un día, más o menos cuando ya tenía 1 año y medio o 2, descubrí que en realidad podíamos hacer todo de diferente forma, pero que podíamos hacer todo en casa, juntos, incluso bañarlo. Yo a veces lo bañaba cuando había alguien por seguridad, porque soy muy hincha con eso, pero en realidad las veces que me tocó hacerlo sola también pude. Pero bueno, por seguridad elegía los momentos que había alguien. En eso solo, el resto lo vivíamos. Qué Y bien, fue muy Raquel. grato. Qué lindo. Y contame, bueno, porque me imagino que él cuando empezó a crecer, quizás empezó a hacerte algunas preguntas, esto de que, bueno, que vos transitabas en silla de ruedas, ¿no? O que tenías una discapacidad. Y me imagino que vos también lo has naturalizado con él desde siempre, ¿no? Que es un poquito lo que después también compartís ahí con los compañeritos, ¿no? Y lo que él le sucede cuando quizás allí vos lo vas a buscar a la puerta de la escuela, ¿no? Pero ¿han llegado ese tipo de preguntas? Eso de decir, ay mamá, ¿por qué vos transitas desde ese lugar? Claro, yo siempre fui muy abierta, estaba esperando que llegaran esas preguntas porque quería hablar de esto con él, ¿no? Y sabés que se demoraron un montón de tiempo. Eh, él, qué sé yo, como a los 5 años me preguntó por primera vez, porque en algún momento se dio cuenta que en el jardín no, era la única mamá, sí, sos la única mamá, sí, en mi jardín. En otros jardines hay más. Wow. Eh, y le dije, la verdad es que tal vez somos minoría, pero es lo mismo y es diferente a la vez, ¿no? Pero bueno, estaba esperando y ahí, ante las preguntas que surgían, siempre le aclaraba. Igualmente, yo creo que no hubo tantas, porque como yo hacía cosas con este grupo que armé y demás con otras mamás, él a veces veía fotos de otras mamás en silla de ruedas. Si bien no teníamos el contacto estrecho y en el jardín donde íbamos no había nadie más, sí alguna foto o algo él estaba en contacto. Entonces creo que lo naturalizó mucho más. Y los compañeros sí, por ahí a veces le preguntaban o me preguntaban a mí, y yo se los explicaba. Somos todos diferentes, y en esto todos podemos hacer todo, pero muchos lo hacemos de otra forma. Totalmente. Entonces, bueno, con simples palabras por la edad, ¿no? Pero bueno, así. Qué bien, Raquel. Y bueno, y vos antes, bueno, mencionabas que quizás él también tuvo oportunidad de ver en imágenes quizás a otras mamás, porque vos empezaste con este activismo, ¿no? Incluso en las redes sociales y esto de contar públicamente, ¿no? Tu propia historia en definitiva, o que eras una mamá con la condición de discapacidad y que eso no era impedimento para poder compartir con tu hijo, ¿no? Como antes nos decías, de forma tan natural todos estos momentos. Ahí empezaste incluso a encontrar también otras mujeres, digo, no solo en la Argentina, porque si bien vos sos como muy pionera y referente en lo que te decía antes, ¿no? En esto de hace tantos años haber elegido la maternidad más allá de cualquier cuestión o
mirada social, bueno, creo que también empezaste a relacionarte con otras mujeres de, no solo de la Argentina, ¿no? De otros países. Sí, con mujeres activistas también de otros países, porque al principio la verdad es que no encontraba acá, porque, bueno, hay que encontrarse a veces, cuesta encontrarse a Claro. veces, ¿no? Y primero encontré a chicas en España o en Europa, mismo en países de no habla hispana, y después, claro, empecé a formar Avima, que era esto de una maternidad adaptada, ¿no? Que le llamaba yo, en donde nos empezábamos a compartir tips. ¿Cómo hiciste más fácil el baño? Bueno, a mí por mi condición o por mi diferencia, lo hago de esta forma. Ah, mira, voy a probar, capaz que a mí también me sirve. Entonces empezamos a compartir esto, ¿no? Y ahí se abrió mucho, que entraron muchas mamás locales o papás también que son, que quieren ejercer o ejercen la paternidad eh, y son muy activos en ella. Entonces, sí, empezamos a compartir todas esas cosas que creo que a todos nos hicieron enriquecer y crecer con nuestra maternidad, porque bueno, está bueno poder compartir lo que le sirve a uno, más allá de que tal vez eh, mi situación es diferente a la otra, aunque por ahí para la gente ven dos personas en silla de ruedas y les parece que podemos lo mismo, que lo hacemos de la misma forma. Hay muchas diferencias dependiendo de por qué llegamos o cómo llegamos ahí, pero sí hay situaciones y cosas comunes. Y también el tema de empatizar, ¿no? De contarnos, ay, mira, me pasó esto, y de darnos fuerza, ¿no? También, porque cuando aparecen como te contaba al principio, Claro, ¿no? comentarios y Esos demás. prejuicios o esos Exacto. tabús, tanto de la sexualidad como de la maternidad, en los casos por ahí más severos. Yo uso silla motorizada, de hecho ya no puedo ni siquiera mover una silla manual, entonces Mm. sí tengo muchos condicionamientos en mi movilidad, pero a pesar de eso, la verdad es que, como te decía antes, me fue mucho más fácil de lo que pensé. Bien, bien. Y Y la Raquel, gente que me cruza ajá, ve que realmente soy muy activa en mi maternidad. Esto está buenísimo. Me parece que más que enseña buenísimo. mucho. Y por eso te iba a decir, bueno, que puedas transmitir un mensaje a aquellas personas, hombres, mujeres, que te están viendo y que quizás tienen alguna condición de discapacidad y todavía están con todo esto, ¿no? De ver si pueden habilitar este propio deseo, ¿no? De ejercer, tener un hijo. Entonces, bueno, desde este lugarcito y desde tu propia experiencia, también te invito a que puedas decirles, ¿no? Lo que vos pensás. Sí, a mí, con un poco trayendo el título de este programa, nunca me preguntaron, ¿y ustedes para cuándo? Con mi pareja, nunca. Eh, lo Claro. sabés. Eh, y, y cuando lo veían, muchas veces era sorpresa, otras veces como negación, otras veces aceptación, hubo de todo. Y me parece que al final de todo esto, es lo que debe prevalecer es lo que nosotros nos hacemos y lo que nosotros queremos, ¿no? No dejarnos, porque a veces, como yo te contaba al principio, yo misma me creí eso de que no iba a poder, y es como que lo había anulado. Entonces, me parece que no creernos nosotros mismos que no podemos, y no hablo solo de maternidad, sino de la maternidad, de la sexualidad, ejercer una profesión, estudiar en lo que queremos ser, eh, en todo, tenemos que creérnosla porque realmente podemos todo. Tal vez de forma diferente, tal vez con ayudas técnicas, tal vez con apoyos, pero podemos todo. Entonces, el día que descubrimos eso, empezamos a realmente disfrutar de la vida. Hermosísimo tu mensaje, más que valioso e importante, Raquel. Así que te queremos agradecer
mucho por haber estado hoy en este capítulo del programa, a modo también, ¿no?, de seguir desmistificando muchas cuestiones que ahí atraviesan a las personas con discapacidad y sobre todo en este ámbito de la maternidad y o paternidad. Los invitamos a que también puedan seguirte, ¿no?, en las redes sociales. Vos decías antes este grupo, estas plataformas que también han ayudado para que quizás muchas personas puedan allí hasta identificarse, ¿no?, y obtener esta contención y este acompañamiento. Así que, bueno, pueden ahí buscarte, ¿verdad? Estás ahí en las redes. Sí, Facebook, en Instagram, en YouTube. Hay un poco de todo. Avi Maternidad Adaptada o Avima y van a encontrar información. Bueno, te enviamos un abrazo grande, te felicitamos y bueno, y volvemos a contactarnos seguramente en cualquier momentito, ¿sí? Como siempre, un placer. Gracias. Muchas gracias. Lo mejor. Chau, chau. Y ahí la escuchábamos a Raquel Gómez Avi con todo su testimonio por demás valioso, insisto, para seguir modificando, ¿no?, todo lo que es la mirada muchas veces hacia las personas con discapacidad al momento de elegir ser mamá o ser papá. Bueno, como lo decía Raquel, podés buscar allí en las plataformas, en las redes sociales, Avima, que tiene que ver con esta red, ¿no?, de papás también con diversidad funcional, para compartir algunas recomendaciones, algunos tips, para encontrar también acompañamiento, contención. Bueno, ellos dan también charlas, ¿no?, en diferentes áreas y ámbitos, a modo también de contribuir a naturalizar todo lo que significa este camino para aquellos que tienen la condición de discapacidad. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan semana a semana. Te invitamos a que vos también puedas contar tu historia, tu testimonio. Acordate que acá aparecen todas las posturas, entendiendo cada una como válida, como importante, desde aquellos que eligen tener hijos y, como siempre decimos, diferentes caminos que ahí aparecen en esta elección, como también en aquellos que eligen no tener. Si querés ver cada uno de los capítulos, lo podés hacer a través de la biblioteca de ¿Y Ustedes para cuándo?, sobre todo en nuestro canal de YouTube, que sigue creciendo. Igualmente te esperamos cada domingo desde las 7 de la tarde de la Argentina. Te esperamos entonces la próxima semana. Yo soy Karina Bimonte. ¿Y ustedes para cuándo?